Muy buenas noches, o buena tarde, perdón. Doctora, perdone, yo tengo una duda antes de iniciar la clase. Doctora Erika, Sí, buenas noches. perdón, buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda, estaba revisando la asistencia y fíjese que yo no tengo asistencia en la primera sesión y he estado en las dos sesiones completas. ¿Cómo entró usted a su sesión? ¿Desde el link? Y sí, Es- así como estoy entrando ahorita. Ajá. Va. Ujú. Lo que pasa es que, como la computadora que uso, pues, no es mía. Entonces, yo ingreso, pero pongo mi nombre. Va. Voy a revisar. Vaya, muchas gracias, doctora, va a disculpar. No tenga pena. Buenas noches, doctora. Hola, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, doctora. Buenas Noches, noches, doctora. doctora. Buenas noches. En nuestra tercera sesión, donde vamos a ver el tema de vigilancia epidemiológica y respuesta. Dentro de nuestros temas tenemos la vigilancia hospitalaria, el caso aislado, conglomerado y posible brote, definición de caso, distribución temporal y espacial, los indicadores, las fuentes de información, las medidas de contención, comunicación y seguimiento. Y al finalizar la parte teórica, vamos a tener nuestra actividad en las salas. Muy bien, En esta, doctora. se- en esta sesión vamos a estudiar la vigilancia epidemiológica como una herramienta de gestión que nos puede ayudar a detectar señales, que puede evitar varios casos que se van a convertir en una crisis. Nos ayuda a organizar la información y poder activar una respuesta proporcional a la situación que se está presentando. El objetivo no es que el gestor de bioseguridad se convierta en un epidemiólogo clínico, es desarrollar la capacidad para reconocer cuando la información que tenemos disponible exige investigación, comunicación o un control inmediato. El recorrido de nuestra clase va a incluir la vigilancia hospitalaria, el caso aislado, conglomerado y un posible brote, la definición inicial del caso, la distribución temporal y espacial, los indicadores, las fuentes de información, la formulación de hipótesis, las medidas de contención, comunicación, el seguimiento y el cierre del caso. Y el producto aplicado va a ser un informe de una situación epidemiológica que se les va a brindar, donde van a presentar ustedes el plan de control. Entonces, el propósito de de la sesión del día de hoy va a ser detectar, interpretar, contener y comunicar con información que
todavía está incompleta. La competencia esperada consiste en interpretar la información epidemiológica para identificar las alertas, para formular hipótesis iniciales y para establecer acciones de investigación y control. Esto nos exige separar 4 categorías que a veces suelen mezclarse. Entonces, estas son lo confirmado, lo pendiente, lo que constituye una hipótesis y lo que debe de hacerse de inmediato. En un posible brote, no es razonable esperar hasta tener la certeza absoluta para proteger a las personas. Tampoco es correcto declarar una causa sin tener una evidencia suficiente. Entonces, la calidad de la respuesta va a depender de actuar con prudencia, de implementar medidas proporcionales mientras se recopilan datos y actualizar las decisiones cuando aparece nueva información. Un ejemplo en las instituciones de salud es suspender temporalmente el uso de algún insumo que sea sospechoso de causar una infección, y esa es utilizar una medida de contención. Si afirmamos públicamente que este insumo causó el evento, eso requiere que tengamos evidencia adicional. Entonces vamos a ver el caso inicial. Imaginemos que el laboratorio informa 3 aislamientos de una bacteria resistente en los hemocultivos de pacientes que están en cuidados intensivos y ya llevan 8 días. Los pacientes tienen diagnósticos distintos, pero los 3 utilizaron catéter venoso central. La institución no recuerda un evento similar reciente y no dispone de una comparación formal con algún otro evento. Entonces, con esta información no podemos confirmar un brote ni atribuir la causa al catéter, pero sí podemos reconocer que hay una señal que amerita verificación. Entonces, la primera responsabilidad es organizar la información, confirmar que los casos son reales, revisar si existe relación, ya sea temporal o espacial, y aplicar medidas de prevención, las que no deben de esperar. Entonces, este caso es el que vamos a utilizar durante la sesión. Entonces, en la vigilancia hospitalaria, que es un proceso sistemático de recolección, análisis, interpretación y comunicación, que nos ayuda a orientar las acciones de prevención y control. Nos va a ayudar a tomar decisiones preventivas, porque vigilar no es acumular datos, es convertirlos en decisiones para poder reconocer patrones y gestionar el riesgo. Y producir alertas oportunas. Un sistema útil define umbrales de alerta y activa las acciones inmediatas de respuesta y contención. Nos ayuda también estas alertas oportunas a decidir quién recibe la información y qué acciones se activan. Si la vigilancia termina en un informe que nadie revisa, la institución solo va a conservar datos, pero realmente no gestionó el riesgo. Y entonces tenemos, dentro de las preguntas de vigilancia que tenemos que realizar, es ¿qué ocurre? ¿Qué evento o infección se observa con precisión y criterio diagnóstico? ¿Cuánto ocurre? Es la medición de la carga del evento respecto al volumen de pacientes.
¿Cuándo aparece? ¿Durante qué periodo temporal específico se presenta el patrón? ¿Dónde se concentra? ¿En qué servicio, unidad o área específica del hospital? ¿Y entre quiénes? ¿En qué población particular o grupo demográfico de riesgo se presenta? Y entonces, como ejemplo, tenemos que 3 casos en una unidad de 10 camas pueden ser un caso totalmente distinto. Así son 3 casos distribuidos en todo un hospital de 500 camas. Y pasamos a las fuentes clínicas y microbiológicas. Y entonces nuestras fuentes principales van a incluir los expedientes clínicos, los resultados de los laboratorios, los registros de la admisión, los egresos, registros de la farmacia, de los medicamentos que se están despachando, si se incrementó el uso de algún antibiótico, qué procedimientos se han realizado últimamente, qué dispositivos se han utilizado, más si son dispositivos invasivos, los movimientos de los almacenes, la mortalidad, las interconsultas, notificaciones que haya realizado el personal. Entonces, ninguna fuente por sí sola va a ser completa. Tenemos que juntar toda esta información para poderla analizar. Y por eso es que es vital revisar los datos que se están produciendo en cada una de las unidades. La vigilancia va a combinar estas perspectivas para evitar que una señal permanezca fragmentada. Y acá tenemos entonces las fuentes operativas y ambientales. La investigación puede requerir registros de limpieza, de esterilización, de mantenimiento, la calidad del agua, la ventilación, movimientos de los pacientes, a dónde los hemos trasladado, si han ido a alguna interconsulta, hacerse exámenes, el personal, sus turnos, qué equipos se han utilizado y en qué otras salas se utilizan los equipos, los lotes de productos que se utilizan, los proveedores, las rutas de los residuos bioinfecciosos, si ha habido alguna interrupción en estas rutas, algún cambio en las mismas. Y entonces estas fuentes no deben incorporarse de una forma indiscriminada. Se seleccionan según el patrón observado y las hipótesis iniciales. Y el gestor de bioseguridad debe coordinar el acceso a la evidencia y evitar que una posible causa quede fuera del análisis por pertenecer a alguna otra unidad que no es la donde está sucediendo el caso. Luego tenemos la calidad de los datos. Entonces, la calidad de la información debe evaluarse antes de concluir que existe un incremento real. Es necesario buscar registros duplicados, fechas incorrectas, resultados preliminares, cambios en la técnica de laboratorio, aumento en la búsqueda de casos, modificaciones de la definición o variaciones en la población atendida. También cuando ocurren los cambios en las rotaciones de los estudiantes, también eso puede influir. Hay que revisar todo esto. Si hay nuevo personal, una aparente elevación puede deberse a una vigilancia más intensa y no a una mayor transmisión. También puede existir un pseudobrote por contaminación de muestras o de equipos diagnósticos. Entonces, esto no significa que vamos a ignorar la señal, sino verificar el origen mientras se mantienen las precauciones necesarias. Luego tenemos la línea basal, que representa el comportamiento previo del evento en una población y periodo
comparables. Y este se puede construir con los datos históricos, ¿verdad? Anteriores, las tasas institucionales, la vigilancia reciente o referencias técnicas cuando la institución carece de información suficiente. Entonces, la comparación debe considerar los cambios de camas, ocupación, los procedimientos y la población de riesgo. En algunos eventos raros, un solo caso puede justificar la investigación, aunque no exista un exceso estadístico. Entonces la decisión depende del agente, de la gravedad, el mecanismo de transmisión y las consecuencias potenciales. Y no vamos tampoco a limitar la vigilancia solo a un umbral numérico. Y entonces no puede afirmarse que existe exceso sin conocer qué se espera observar. Y nuestra línea basal va a ser fundamental para identificar las elevaciones recientes que sean inusuales. Luego vamos a tener la señal epidemiológica. Una señal puede originarse por un aumento de casos, un agente infrecuente, una resistencia inesperada, un evento grave, una relación con un procedimiento, una concentración espacial o temporal o una notificación del personal. Su función es activar la revisión inicial. Y la institución debe definir canales para recibir las señales y los criterios para poderlas escalar. Y entonces, si cada servicio decide por separado qué información merece atención, esto aumenta el riesgo de demora. Por eso el gestor coordina la verificación y asegura que la señal llegue a epidemiología y a las áreas responsables. ¿Hay comentarios hasta ahorita? No, todo entendible, doctora. Por el momento no, doctora. ¿Tienen alguna, se acuerdan ustedes? ¿Algún ejemplo, algo que les haya pasado Bueno, relacionado a la vigilancia epidemiológica? bueno, doctora, buena tarde a todos. La verdad, yo trabajé 13 años en el Centro de Salud de Cobán, donde hacíamos toda investigación epidemiológica. Ahí se mantiene la vigilancia epidemiológica en todos los programas, ¿verdad? Pero más por el surgimiento de brotes como dengue, Zika, chikungunya, cuando fue esta temporada. De ahí tosferina, que eran los otros casos que salían. También lo que es investigación por muerte materna, muerte por desnutrición, muerte neonatal. O sea, la vigilancia en los servicios de salud se debe de mantener en todo momento y ahorita pues están con todo lo que está, los casos de sarampión, ¿verdad? Que es otra situación y también tuve la oportunidad de compartir, convivir y realizar todas las acciones con lo de COVID, que Cobán, pues a nivel de Alta Verapaz, fue el que más casos se tuvo. Tuve la oportunidad de abrir 570 y algo de alertas de brote. Lastimosamente nunca tuve el tiempo de hacer el cierre, porque de verdad que lo que menos teníamos era tiempo. Ahí había que accionar, ir a las comunidades, cuando se tenía que poner en cuarentena, el llamado de 14 días. De verdad es muy bonita, la epidemiología es muy bonita, porque nos ayuda a conocer la conducta de la enfermedad, cómo surge, qué acciones podemos hacer para prevenir el surgimiento de más casos y qué acciones también para evitar complicaciones que sean causa de muerte. Entonces, la epidemiología es parte de todo lo que realizamos diariamente. Es solo que nos demos el tiempo
de no solo dar un diagnóstico, sino que ver un poquito más allá de ese diagnóstico, ¿verdad? Si este diagnóstico puede ser una enfermedad infectocontagiosa, de dar esas medidas de prevención, ese plan educacional al paciente, a la familia, ver dónde estuvo, cuáles son las condiciones de vida del paciente, su entorno, su diario vivir, todo eso es lo que nos ayuda para poder nosotros realizar las acciones concretas y posteriormente a eso el problema es de que nunca hacemos un cierre, ¿verdad? De que poder dar a conocer por escrito todas esas acciones y tener la evidencia de lo que uno realiza. Gracias, Ruth. ¿Alguien más? Doctora, Hola, estoy doctor. seguro, buenas, buenas noches. A Estoy ver. seguro que usted recuerda hemos vivido múltiples veces el Clostridium difficile en el hospital. Sí. Y lo que pasa es que la sensación que queda es que epidemiología, ¿sí? No le ha podido poner el dedo a por qué antes eran casos que ameritaban, ahora tenemos una línea base ya, por lo menos en los servicios de cirugía, en donde se sabe que uno o dos o tres habitaciones van a estar reservadas para aislamiento de pacientes que tienen Clostridium. Lo que pasa es que es una amenaza enorme para todos los pacientes quirúrgicos, por lo menos donde yo puedo hablar. Y aunque se ha reportado, se ha llegado hasta decir, bueno, en un momento dado tenemos que vaciar parcialmente, etcétera, etcétera, ¿ya? Em, y de ahí para poner otro cachito es las chinches, ¿sí? ¿Ya? Usted se ríe. Pero se dijo que en ese momentito se iban a tener que cerrar varios servicios porque había una infestación por chinches, ¿ya? Todavía estoy esperando que suceda. Eso quiere decir que las chinches siguen ahí, ¿ya? Sí. Pero eso es lo que le digo, el sistema de vigilancia epidemiológica tiene que estar a la altura y tiene que luchar todos los días. Incluso a veces el personal nos volvemos un poco inmunes a ver estos cambios y no lo reportamos. Entonces, habría que ponerles un poco de batería al sistema de vigilancia para que ellos sean en verdad los investigadores para detectar estas cosas y no depender de informes, tristemente. Gracias, doctor. Sí, tal vez más adelante vamos a platicar de esas famosas chinches y todo lo que sucede. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga algo que compartir? Como bien dice el doctor Young, eh, pues uno se imagina, ¿verdad? El tema de con esto de los microorganismos, todos en el laboratorio, ¿verdad? Pero sí, al final, pues todos los parásitos también pueden causar infecciones y las chinches famosas, ¿verdad? Eh, que viven en los hospitales. Yo creo que estamos tan acostumbrados a esas plagas de animalitos y lastimosamente como por el mismo movimiento de los servicios, ¿verdad? Entra un paciente, sale otro y entonces y el día a día de las instituciones se deja esto como sin darle mayor atención y sí, realmente es una prioridad por todas las enfermedades que producen, ¿verdad? Entonces, y no solo las chinches, las pulgas, ¿verdad? Y todos los animales que hay en estas instituciones, porque al final, pues, tenemos, llegan personas indigentes a a los hospitales, ¿verdad? Entonces, nos infestamos a cada rato de esto y cuando uno empieza a investigar, ¿verdad?
cómo viven, cómo se reproducen y todo hacia dónde van y todos los cambios que hay que hacer dentro de los servicios, que eso incluye casi que hacer un servicio nuevo, camas nuevas, tirar los colchones, pero los colchones deben de ser quemados, los, eh, los, no son desinfectantes, ¿cómo se llaman los que utilizamos para matar las plagas? ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Insecticidas, doctora? No. Sí, bueno, sí. Pesticidas. Eh, También, bueno, cuando hacemos las fumigaciones, ¿verdad? Plaguicida. Sí. Entonces, que regularmente son tóxicos para las personas. Entonces, también evaluar esa parte, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y que a los pacientes no los podemos sacar y que son varias horas en las que tenemos que dejar lo que utilicemos, ¿verdad? El veneno que utilicemos para matar a los animalitos, pero que regularmente no matan los huevos. Y entonces hay situaciones que realmente pues se salen de nuestro control, pero porque no trabajamos también en equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces esa parte es bien importante, porque en el día a día seguimos con otros temas y vamos dejando esto, y además que también son inversiones muchas veces, ¿verdad? Como lo de cambiar camas, o sea, no es fácil venir y cambiar 30 camas hospitalarias, ¿verdad? Y quemar todos los colchones, o cuando le sucede en los cuartos de los externos, de los residentes, que se infestan de alguna de estas plagas, ¿verdad? Porque vienen de los techos, porque las palomas, porque el piojillo. Entonces, sí es interesante todo lo que puede suceder en una institución y que realmente no se realiza la investigación y como bien decía Ruth también, que al final no se le da a esa investigación que se ha hecho, que se ha iniciado no se termina, ¿verdad? No se finaliza adecuadamente. Entonces, es parte de lo que como gestores, como administradores, pues ahora no es nuestro trabajo, pero como parte de la administración, pues tenemos que también colaborar, darle seguimiento, formar parte de ese equipo multidisciplinario, buscar soluciones también. Entonces, pues es bien importante la función que nosotros tenemos dentro del equipo. Y para continuar, entonces tenemos que es un caso aislado, que ese es un evento identificado sin relación epidemiológica demostrada con otros casos. Puede ser el comportamiento esperado, el primer caso de una cadena de transmisión o revelar una falla grave que justifique investigación inmediata. La actuación va a depender de la naturaleza del evento. Un caso frecuente puede manejarse mediante vigilancia habitual, pero un caso raro, una infección vinculada a un producto o a una exposición de alta gravedad, puede justificar una investigación inmediata aún sin tener más casos. Luego tenemos el conglomerado de casos, que es una agregación de casos en tiempo y lugar, que parece superior a lo esperado, aunque el valor esperado todavía no esté bien establecido. El término describe una observación inicial y no confirma una fuente común y transmisión entre pacientes. Y entonces la investigación debe determinar si los casos cumplen criterios comparables, si comparten exposiciones y si el agrupamiento persiste después de depurar la información. Entonces, utilizar el término conglomerado ayuda a comunicar incertidumbre sin minimizar la señal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos los términos. Posible brote.
se reconoce cuando ocurre un número de casos mayor al esperado para una población, para un lugar y un periodo definidos. En el entorno hospitalario, también puede sospecharse cuando existe un vínculo epidemiológico plausible, un agente inusual o una brecha de control con potencial de transmisión. En las primeras etapas es preferible hablar de posible brote. La verificación diagnóstica, la definición de caso, la búsqueda activa y el análisis descriptivo permiten confirmar, redefinir o descartar la hipótesis. Y entonces la terminología debe reflejar el nivel real de evidencia. En la verificación inicial se debe revisar la validez del diagnóstico, la interpretación del laboratorio, la existencia de duplicados, las fechas de inicio, la localización y la población que ha sido expuesta. Y también va a comparar los métodos actuales con los utilizados durante el periodo basal. Confirmar no significa retrasar medidas preventivas. Mientras se valida la información, pueden reforzarse precauciones estándar, revisar prácticas y limitar una exposición evidente. Entonces, la investigación y el control avanzan de una forma paralela cuando existe un riesgo significativo. A ver, ¿quién se acuerda cuáles serían las precauciones estándar? ¿Lavado de manos? No. Sí. Acuérdense que esa siempre va a ser nuestra primera protección, revisar que se esté realizando bien, realizar que todos la conozcan, que todos estén capacitados, principalmente por las rotaciones que existen en las instituciones de salud. Cada mes, cada 4 meses, estamos con cambios de personal, con rotaciones, y entonces tenemos que verificar en nuestro servicio que la primera precaución, la más sencilla, esa precaución estándar, se esté cumpliendo y se cumpla de una forma adecuada. Bueno, entonces tenemos la definición inicial de caso. Todos deben contar los casos utilizando estrictamente los mismos criterios epidemiológicos. La definición de caso establece criterios que deben de estar estandarizados para decidir qué personas se van a incluir en la investigación. No es una definición clínica para tratar al paciente, es una herramienta epidemiológica para contar y para comparar casos de una manera consistente. Al inicio suele ser suficientemente sensible para no perder casos relacionados, pero debe mantener criterios objetivos. Conforme aparece evidencia, la definición puede ajustarse para mejorar especificidad. Todo cambio debe documentarse y aplicarse de forma consistente a los registros previos. Luego tenemos persona, lugar y tiempo. La persona, ¿quién puede ser el caso? Pacientes de una unidad, trabajadores que han sido expuestos o personas con un procedimiento particular. El lugar va a identificar dónde estuvo esta persona, si es una institución, el servicio, el quirófano, la habitación, alguna área que esté relacionada con el riesgo. ¿Y el tiempo? O sea, ¿durante qué periodo? Es la ventana temporal de exposición e inicio compatible con la investigación epidemiológica. Entonces, estos tres criterios deben corresponder a la información disponible y al mecanismo sospechado. No se pueden agregar características solo porque aparecen los primeros casos, pues eso puede excluir otros casos que sí están vinculados y que todavía no han sido reconocidos.
Luego tenemos los criterios clínicos y de laboratorio. Los criterios clínicos deben ser objetivos, reproducibles y adecuados a la etapa de investigación y se basan en signos, síntomas o diagnósticos médicos relevantes, evitando términos vagos. Y los criterios de laboratorio pueden confirmar el agente, el patrón de resistencia o una relación molecular cuando la tecnología está disponible en nuestras instituciones. Y al inicio, no todos los casos tendrán confirmación de laboratorio. Entonces, la definición debe evitar términos vagos como paciente complicado o infección probable sin tener un criterio. Cada categoría tiene que poderse aplicar por diferentes revisores y producir una clasificación comparable. Y esto para poder tener una clasificación de la certeza. Y aquí tenemos definiciones de sospechoso, cumple criterios clínicos básicos o epidemiológicos, pero está pendiente de las pruebas confirmatorias completas. Probable, que presenta evidencia clínica fuerte y un vínculo epidemiológico claro sin confirmación final de laboratorio. Y confirmado, que cumple con los criterios clínicos y cuenta con confirmación microbiológica o de laboratorio absoluta. Y entonces la categoría va a describir la certeza de inclusión en el evento investigado, para después tener la búsqueda activa de casos. Y en esta se revisan los registros, las consultas de servicios para identificar casos que no llegaron por la vía rutinaria. No debe asumirse que todos los casos ya fueron reportados espontáneamente. Deben de registrarse registros ocultos, diagnósticos secundarios, la farmacia, las interconsultas que se han realizado, readmisiones. Debe documentarse exhaustivamente qué fuentes fueron revisadas, quién las revisó, desde qué fecha se revisó. Incluir el rastreo de pacientes que han sido dados de alta o que han sido trasladados para no perder información clínica. Si no tenemos esta trazabilidad, es difícil interpretar si la ausencia de casos refleja control o falta de búsqueda. Y entonces, acá tenemos la lista lineal de casos. ¿Y se acuerdan ustedes que teníamos un ejemplo desde el inicio, verdad? Pacientes que habían iniciado una infección, que estaban en la unidad de cuidados intensivos. Y entonces, esa lista que tenemos que realizar, pues va a identificar, ¿verdad? Con filas y columnas, el paciente, las fechas de inicio, en dónde está ubicado, qué tipo de exposición presentó, qué insumo utilizamos, si está ya confirmado por el laboratorio o está pendiente. Entonces, esa va a ser nuestra lista lineal de casos. Y la lista se actualiza conforme aparecen nuevos datos y debe tener control de las versiones. Luego tenemos la distribución temporal. Entonces, el análisis temporal requiere seleccionar la fecha que mejor representa el evento, desde el inicio de los síntomas, el diagnóstico. Entonces, revisamos desde que ingresa nuestro paciente. ¿Por qué procedimiento ingresa? Los síntomas que presentó, en qué fecha, las muestras que se toman, de la muestra, el tiempo que se toma y nuestros resultados. Siempre que sea posible, nuestra curva debe utilizar el inicio del evento clínico
y debe conservar todas las fechas para poder analizar las posibles exposiciones. La secuencia debe mostrar un aumento súbito, transmisión progresiva, eventos intermitentes o casos que pueden estar aparentemente desconectados. Y también nos va a permitir reconocer periodos en los que pudo ocurrir la exposición y evaluar si las medidas de control reducen nuevos casos. ¿Algún comentario? Todo bien, doctor. Muy bien, vamos a tener 10 minutos para que traigan el café. Y así me dan tiempo para ir a traer el mío también. Muy bien, doctora. Gracias. Muy bien, doctora. Nos quedamos en curva epidémica, ¿verdad? Esta es la que nos toca ahorita. Entonces, esta representa el número de casos según el tiempo de inicio. Nos ayuda a observar la magnitud, la velocidad, la concentración, los casos atípicos y la evolución de estos. Y su forma puede sugerir una fuente puntual, una exposición continua o transmisión entre personas, pero estas interpretaciones deben contrastarse con todos los demás datos que tenemos. Entonces, la curva se actualiza durante toda la investigación. Los casos sospechosos, probables y confirmados pueden mostrarse de una forma diferenciada. Y el intervalo de tiempo en el eje horizontal debe ser apropiado para el periodo de incubación o la dinámica del evento. Entonces, todas esas características tenemos que considerarlas para poder hacer una interpretación con cautela también. Un patrón gráfico genera preguntas y orienta hipótesis. Nunca va a reemplazar la investigación profunda. Por eso la forma de la curva puede orientar las hipótesis, pero no debe utilizarse para declarar una fuente sin confirmación. La misma apariencia puede producirse por retrasos en los reportes, por fechas incompletas, cambio de los diagnósticos o por varios mecanismos simultáneos. Entonces, la interpretación debe vincularse con los procedimientos, con los movimientos, los turnos, las exposiciones, resultados de laboratorio y las medidas aplicadas. Y el gráfico es una herramienta para decidir qué información se debe buscar después. Luego tenemos la distribución espacial. La ubicación revela proximidad, rutas, equipos compartidos y áreas de mayor riesgo institucional. Puede mostrar contacto físico con un punto ambiental contaminado. Requiere mapear los movimientos retrospectivos de los pacientes y de los equipos y debe incluir denominadores contextuales como la ocupación de camas. Entonces, un área con más casos puede tener más camas, mayor ocupación o pacientes más vulnerables. La geografía hospitalaria también cambia con traslados, con cierres, con reorganizaciones, por lo que debe reconstruirse el movimiento de las personas. Y por eso es importante también, ¿verdad? En esa parte del equipo multidisciplinario, el apoyo que tenemos con mantenimiento, con los ingenieros, para que también nos ayuden a poder organizar toda esta distribución espacial. Luego vamos a tener la distribución por persona. La población afectada orienta hacia susceptibilidades biológicas y exposiciones compartidas. Incluye diagnóstico subyacente,
el estado inmunológico, los procedimientos recibidos y los dispositivos implantados. Examina la interacción con personal asignado, con medicamentos específicos o con lotes de productos. Y una variable adquiere valor analítico solo cuando diferencia claramente a los casos de la población general expuesta. El denominador importa. Los conteos muestran magnitud, pero no permiten comparar riesgos cuando las poblaciones son diferentes. Deben utilizarse denominadores relacionados con la exposición, pacientes atendidos, procedimientos realizados, días paciente o días de uso de un dispositivo. Entonces, el denominador debe de ser consistente y estar disponible para el periodo analizado. Cambiar de denominador puede producir tendencias artificiales. Y la institución debe documentar cómo calcula cada indicador para que los resultados sean reproducibles. 5 casos no significan lo mismo entre 20 pacientes que entre 2.000. Y por eso es imprescindible utilizar denominadores relacionados directamente con la exposición. Total de pacientes atendidos, procedimientos realizados o días de uso de un dispositivo. Por eso es que el 5 o el número que identifiquemos, como en el inicio que habíamos mencionado, 3 infecciones, todo depende también de la cantidad total de los pacientes que podrían estar expuestos. Luego tenemos los indicadores básicos. El conteo responde cuántos casos se identificaron. Miden magnitud absoluta. Son útiles en etapas iniciales o para enfermedades de notificación obligatoria. La proporción de incidencia o tasa de ataque expresa qué fracción de una población expuesta desarrolló el evento durante un periodo. La densidad de incidencia relaciona casos nuevos con tiempos de exposición, como días paciente o días dispositivo. No todos los indicadores deben calcularse en la fase inicial. Primero se necesita información confiable y denominadores adecuados. Por eso el gestor debe reconocer qué medida permite comparar servicios, periodos o exposiciones y solicitar apoyo epidemiológico cuando el análisis requiera mayor complejidad. Y entonces estos indicadores nos van a ayudar para reconocer la tendencia y el umbral de alerta. Y un sistema puede establecer límites de alerta basados en comportamiento histórico, en las metas institucionales o en eventos centinela. Superar el umbral activa verificación y no confirma automáticamente un brote. Permanecer debajo tampoco garantiza ausencia de riesgo si aparece un agente inusual o un evento grave. Los umbrales deben revisarse cuando cambia la población, la capacidad diagnóstica o el sistema de vigilancia. Y un criterio estático puede volverse insensible o generar alertas permanentes sin ninguna utilidad. Y entonces con lo que hemos visto del tiempo, lugar, persona y los indicadores, entonces ya podemos llegar a nuestro siguiente paso, que es formular una hipótesis inicial. Esta debe tener coherencia. Conocer el agente, la fuente, la vía de transmisión, la población y la exposición deben formar una explicación lógica. Debe surgir de los datos descriptivos
de entrevistas, observación de procesos y el conocimiento técnico. Una hipótesis útil orienta qué información recolectar y qué control aplicar. Y debe redactarse como posibilidad, no como una certeza. También se deben conservar explicaciones alternativas mientras la evidencia sea insuficiente. Y entonces pasamos a nuestro siguiente paso, la matriz de certeza. La sala de situación debe distinguir los datos confirmados, la información pendiente, la hipótesis y las acciones inmediatas. Y entonces esta separación evita que una sospecha se transforme en hecho al repetirse en reuniones o mensajes. Y cada elemento pendiente debe asignarse a un responsable y plazo. Cada hipótesis debe indicar qué evidencia la apoyaría o refutaría. Y las acciones inmediatas deben justificar el riesgo que buscan controlar y conservar evidencia de su implementación. Y entonces tenemos la categoría, si está confirmado, si está pendiente, si es una hipótesis o una acción inmediata, y si está confirmado, en la descripción son hechos verificados con datos. Y el ejemplo práctico, los 3 casos detectados en el intensivo. Pendiente, la descripción en la información solicitada sin respuesta. Y el ejemplo, tipificación genómica de laboratorio. En la categoría hipótesis, explicaciones plausibles a validar. Y el ejemplo es una posible transmisión por equipo compartido. Y en acción inmediata, los controles ejecutados por precaución. Y el ejemplo sería un retiro temporal del lote sospechoso. Esto siempre aplicado a nuestro caso inicial, que fueron los 3 casos de la unidad intensivo. Luego tenemos la priorización de hipótesis. Y las hipótesis pueden priorizarse según plausibilidad biológica, o sea, causa y efecto, según el número de personas expuestas, la gravedad potencial, la coherencia temporal y espacial, la evidencia disponible, la posibilidad de aplicar controles inmediatos. Entonces, esta priorización organiza recursos sin descartar prematuramente alternativas. Y una causa de alta gravedad puede requerir medidas aún con evidencia limitada. Una explicación fácil de investigar y controlar puede revisarse rápidamente. Entonces el equipo debe evitar concentrarse solo en la hipótesis más llamativa. Luego tenemos la contención inmediata. Proteger sin esperar. Proteger a pacientes y personal no debe esperar la explicación final. Medidas como aislar, reforzar precauciones y restringir equipos sospechosos deben ser proporcionales, documentados y revisables permanentemente. Las medidas inmediatas pueden incluir reforzar las precauciones, aislar el área, aislar a los pacientes, suspender temporalmente procedimientos si creemos que es algún insumo o alguno de los productos que estamos utilizando, que fue en el área de esterilización que no está funcionando, incrementar la limpieza en el área, revisar los procedimientos que tenemos para la limpieza, los procedimientos de administración de medicamentos, procedimientos para curación de heridas, depende del servicio donde estamos. Tenemos que revisar todos los procedimientos que se están realizando para ver dónde podría haber iniciado el caso
y que podamos proteger inmediatamente a pacientes y personal. Tenemos que intensificar esa búsqueda y si hay necesidad de obtener muestras adicionales, también tenemos que hacerlo. Y entonces las decisiones deben ser proporcionales, siempre documentadas y que puedan ser revisadas por el resto de nuestro equipo. Y una medida extensa puede afectar la atención si no se justifica. Una respuesta mínima puede permitir transmisión. Entonces, epidemiología, el laboratorio, bioseguridad, la administración, el servicio y todas las demás áreas involucradas deben coordinarse. Y muchas veces algo tan sencillo que ocurre en nuestras instituciones de salud, hay un brote, ¿verdad? Y ¿qué es lo primero que sucede? Limitamos la consulta, la visita de pacientes. Por supuesto que lo que estamos pensando es evitar que se propague el microorganismo, que hayan más pacientes infectados, que pueda haber trabajadores afectados, pero debemos de considerar todo lo que esa medida que aparentemente es sencilla y es la más rápida, significa, primero que todo, nuestros pacientes. Muchas veces en nuestras instituciones no hay agua, no hay papel, a veces hasta sin comida dejamos a los pacientes y ese horario de la visita en que la familia puede llevarles algo es indispensable. Ustedes saben que a una institución de salud un día entra un paciente, puede ser que no salga y tal vez era una única oportunidad para que un familiar lo viera a su paciente y suspenden la visita de hoy. Entonces, eso puede tener repercusiones que tal vez nosotros no las veamos, pero que sí tienen un impacto muy grande y por eso tenemos que todas las medidas que se tomen tienen que ser bien analizadas. Por supuesto, pensando siempre en proteger a nuestros pacientes y al personal, pero tenemos que actuar en equipos multidisciplinarios, analizando toda la situación. Luego viene nuestro plan inicial de control. Y entonces aquí debemos de tener acciones específicas, responsables, el plazo, la evidencia o indicador. Y este plan convierte las decisiones en tareas que son ejecutables y debe indicar qué acción se realizará, quién la va a ejecutar, cuándo debe de completarse, qué evidencia demostrará cumplimiento y cómo se va a evaluar su efecto. Debe especificarse qué práctica es la que se va a auditar, en qué área, con qué frecuencia, quién recibirá los resultados y qué criterio exigirá escalar o modificar la respuesta. Y entonces, en la acción específica, auditoría estricta de higiene de manos. ¿Quién va a ser el responsable? El comité de infecciosas. El plazo va a ser todos los días, los 3 turnos que tengamos. Y la evidencia con la hoja de oportunidades observadas. Y así vamos a tener, siempre utilizando nuestro ejemplo de los catéteres. Entonces, la acción específica, retiro del lote de catéteres. El responsable, la jefatura de insumo. El plazo es inmediato y la evidencia es un acta de retiro y resguardo, por supuesto, ¿verdad? Porque acordémonos que todas nuestras acciones pueden ser legales y todas tienen también costos. Entonces, también todo eso tenemos que considerarlo. Y en nuestra acción específica, el aislamiento de contacto para casos. El responsable es el jefe de la unidad de intensivos. El plazo es inmediato. Y la evidencia, pues, el censo de pacientes aislados. Y luego tenemos un plan de investigación. Este va a identificar qué información falta para confirmar casos, para reconstruir exposiciones, para evaluar hipótesis y para medir la respuesta. Y tenemos una estrategia dirigida. Cada pregunta pendiente debe vincularse con una fuente específica y un responsable.
Tomar muestras ambientales sin hipótesis claras, eso desperdicia los recursos. Y entre los elementos claves está la revisión sistemática de expedientes, la auditoría in situ de procesos clínicos, las entrevistas estructuradas al personal, el análisis de vínculos microbiológicos. Entonces, la recolección debe orientarse por preguntas específicas. Tomar muestras ambientales sin una hipótesis o revisar todos los registros disponibles puede consumir recursos, producir resultados difíciles de interpretar. Entonces, la estrategia debe de acordarse con especialistas y con el laboratorio o las áreas implicadas y que sean competentes, para luego pasar a la sala de situación, centralizando las decisiones. Una sola versión de los datos reduce contradicciones y acelera la toma de decisiones efectivas. Debe mostrar la definición de caso, los conteos, la clasificación, las hipótesis y próximos pasos en un entorno controlado y confidencial. No requiere necesariamente una sala física para poder realizar todo esto. Puede ser una reunión breve con un tablero seguro y con control de versiones. La frecuencia depende de la evolución del evento. La información sensible debe protegerse y compartirse solo con quienes participan en la respuesta. Entonces, anteriormente teníamos que tener esas reuniones, contar con espacio físico y todo. Ahora, este tema virtual hace todo mucho más fácil, más rápido. Y podemos llevar también mejor el control de todos los datos. La comunicación y el escalamiento. Primero que todo, la transparencia. Comunicar temprano no significa comunicar sin verificar. Se requiere diferenciar hechos de sospechas. Canales. Se debe definir vocerías, escalar autoridades sanitarias y mantener al personal operativo debidamente informado. Y la confianza. La comunicación especulativa daña la confianza institucional. Es vital manejar la incertidumbre con empatía. Acordémonos que todo esto genera miedo, genera desconfianza, angustia, y entonces por eso tenemos que tratar de manejar datos reales, información verídica. Y sobre todo que la comunicación tardía va a favorecer rumores. La comunicación especulativa daña la confianza, pero sobre todo obstaculiza la investigación. Honestidad, empatía, competencia y transparencia sobre la incertidumbre son los componentes esenciales para que podamos realizar una adecuada investigación y dar resultados que sean realmente confiables y que den un beneficio, no solo para nuestros pacientes, el personal y la institución. Y luego, pues, el evento no termina cuando disminuyen los casos. Siempre tenemos que acordarnos de que debe haber un seguimiento y un cierre. Esto tiene que tener control, ¿verdad? La aplicación de medidas y contención de riesgo, la vigilancia, el monitoreo sostenido para descartar nuevos casos, la evaluación, demostrar con datos la eficacia de las acciones, el cierre oficial, que es documentar la situación final y los pendientes, y siempre la mejora continua, qué lecciones se aprendieron y cómo se puede institucionalizar lo aprendido, los cambios. El cierre debe documentar la situación final, las medidas que fueron aplicadas, la evidencia de eficacia, las acciones pendientes y las lecciones institucionales. Si los casos reaparecen o las medidas no se cumplen,
La investigación debe reabrirse o ampliarse. ¿Algún comentario hasta acá? Por el momento no, No, doctora. doctora. Entonces, con estos datos ahora vamos a realizar nuestra actividad. Eh, vamos a compartir un caso como igual que la actividad anterior, van a trasladarse todos a sus salas. A través del chat les voy a enviar el caso en 4 entregas progresivas. Vamos a tener rondas de decisión. En la primera señal inicial, clasificar el evento y proponer la definición inicial de caso. En la segunda, se va a construir la distribución temporal y espacial. En la tercera, ya se integran los resultados del laboratorio, priorizando las hipótesis y ajustando las medidas. Para en la cuarta, revisar los factores comunes y formular el plan de control final. Entonces, todos van a trabajar el mismo caso en sus 4 fases y vamos a tener un producto, ¿verdad? El informe que van a subir a la plataforma. Por favor, es en grupo. Los coordinadores tienen la responsabilidad de recordarle a todos sus compañeros que tienen que trabajar, asignarles tareas, que participen, por favor. No solo el coordinador estar trabajando y al final pues vamos a tener eh, vamos a ver ahorita, 7:23 más o menos, tenemos 1 hora para que puedan trabajar su caso y ya después puedan presentarlo. Yo les voy a ir asignando cada grupo, cómo van a presentar el trabajo para que no lo presenten todos, todas las rondas, todos los equipos. Las instrucciones están en la plataforma, entonces pasan ahorita ya a sus salas y en el chat les voy a enviar ahorita el caso. ¿Algún comentario? No, La doctora, vamos presentación, a leer doctora. las indicaciones. 10 minutos también para cada caso, doctora, o será Eh, menos o más tiempo. Más o menos sí, 10 minutos. Solo que me agarre la tarde me tardó 11 minutos, pero sí, más o menos 10 minutos tardo para enviarles cada ronda. Entonces empiezan ahorita a trasladarse a sus salas y ya les envío su caso. ¿El entregable es hoy antes de las 9, doctora? Es después, o sea, como terminamos a las 9. Ujú. Entonces todavía tienen para hacerle algún retoque ahí si quieren. Todavía tienen un poquito más de tiempo, pero tienen que terminarlo hoy. Ah, ok.
Vamos a iniciar entonces las presentaciones. Cada grupo, por favor, se va presentando cada uno de los integrantes y enciende su cámara. Vamos a empezar con el grupo 2. Grupo 2. Ahorita van a presentar, doctora, disculpe. No, muy bien. No, está bien. Si no te preguntas, no, sí. 89% de mi parte. Buenas noches, nosotros somos el grupo número 2. Vamos a irnos presentando en la siguiente slide. Puedes regresar, Brenda, para que cada uno se presente conforme el orden que aparecemos en la lista. Gracias. Pero necesito que antes enciendan las cámaras para verlos, por favor, antes de la presentación.
Creo que nuestro compañero Benjamín está de turno, entonces no va a poder encender su cámara. Yo soy Eliani Muñoz. Y Benjamín no estuvo en la clase entonces. Sí nos ha Sí, estado está mal. ayudando, solo que está de turno, doctora, entonces Sí, creo que no doctora, puede está de encender turno, su pero cámara nada más. ya a veces es difícil en el IS que nos dejen prender la cámara. Aló, sí. Hola, buenas, sí, yo estoy, pero estoy de turno, doctora. Entonces ya hicimos la presentación, perdón. Solo regresemos, después que no miro los de los demás, las cámaras. Yo soy el número Pues, 7, Eduardo Rodrigo Marroquín Castillo. yo soy el número 6, Saúl Alejandra Spot Paniagua. El número 8, Telma de Cire Sinayochoy. ¿Quién va a presentar? Voy a presentar yo. Te puedes dar siguiente. Yo soy Benjamín Otonel Recinos, soy del grupo 2. Benjamín. Solo que es que vean, pues, como estamos grabando, necesito que estén las cámaras, antes de la presentación, se presentan ustedes con su cámara encendida y después ya ponen la presentación. Ah, Dejamos bueno. de compartir la pantalla entonces, doctora. Sí, ahí estamos. Entonces, se van presentando ahorita cada uno. Ah, Ya, bueno. Brenda, ahorita ya puedes los dejar de veo. compartir, por favor. Y ahorita Ah, bueno. ya los veo ya. Empezamos. ¿Quién es? Entonces, presenta a Benjamín. Sí, voy a presentar yo. Soy el número 1. Y de ahí sigue, ¿quién? Luis. Eh, en, en ese orden. Ya si no se iban a presentar, pues yo sigo presentando, no hay problema. Sí, no, pero Luis, ¿dónde está? Que no... Brenda, Nelly, David, Heidi. No, Luis creo que no, no se unió a la clase, fíjese, doctora. ¿verdad? ¿Y entonces por qué está en la presentación? Es que ya se estaba, pero ahorita no sé, yo creo que se salió, pero no me aparece acá. Yes. Sí, está, doctora. Bueno, Estaba hablando cuando estamos en la sala. presentemos por favor, Benjamín. Bueno, ¿le puedes dar siguiente, por favor, Brenda? Bueno, como etapa 1, casos iniciales y señales de alerta, pues la ronda 1 es reconocer el conglomerado y actuar rápido. Temprano, ¿qué está ocurriendo? Son 3 casos de neumonía típica grave en 48 horas. No se debe manejarse como casos aislados. Se clasifican inicialmente como un posible brote nosocomial. Caso sospechoso, pues es un paciente hospitalizado con neumonía de inicio no explicado después de 48 horas con criterios clave, criterios clínicos, fiebre, tos, disnea, hipoxemia e infiltrados pulmonares. El tiempo mayor de 48 horas tras su ingreso, el lugar es medicina interna o en el contacto de servicio. Como acciones inmediatas, pues se debe notificar a epidemiología y comité de infecciones, búsqueda activa y línea de tiempo, precauciones, aislamiento de cohorte e higiene de manos. Obtener muestras e investigar posibles exposiciones comunes que sean a causa del brote. Etapa 1, 3 frentes de respuesta inmediata es investigar, contener e identificar la fuente desde las primeras horas. La investigación es notificar a epidemiología y comité de infecciones, elaborar una línea de tiempo de los posibles casos y ver la ubicación donde está, revisar el expediente, laboratorios e imágenes, buscar casos adicionales de medicina interna, intensivo o otros servicios, asimismo registrar la cama, los procedimientos, el personal que estuvo expuesto y las exposiciones que tuvo, por ejemplo, donde se vio el paciente. La contención, pues, es las precauciones estándar y según la transmisión, valorar el aislamiento del cohorte, reforzar la higiene de manos y el equipo de protección personal, limitar el traslado innecesarios, por ejemplo, estudios innecesarios, identificar defensa y desinfección. La fuente de muestras, pues es obtener muestras, se solicita estudios microbiológicos, investigar
pues el agua, la ventilación, los equipos, los medicamentos de las habitaciones y elaborar un mapa o un croquis metodológico para buscar fuente común o cadena de transmisión. En la etapa 2 tenemos distribución temporal y espacial. La ronda 2, la concentración del ala este orienta hacia una fuente común. El hallazgo epidemiológico, pues que existe casos concentrados en el ala este, sin casos en el ala oeste ni reportados en otros pisos. El personal rota entre ambas alas y no presenta síntomas. Y asimismo la concentración espacial y temporal sugiere una exposición compartida. El ala este, pues como se evidencia en lo que nos compartió, pues tenía 7 casos, el ala oeste 0 casos. Y la próxima prioritaria, pues fue una fuente ambiental, ventilación, agua, equipos de limpieza o medicamentos, otra exposición compartida. Asimismo debe confirmarse mediante investigación ambiental y microbiológica. Siguiente. Gracias, Benjamín. Vamos Gracias. a detenerlo acá. Y así podemos, porque ahora ya nos agarró el tiempo ahorita. Vamos a pasar con el grupo número 5. ¿Quiénes están en el grupo número 5? Ahorita vamos a presentar, doctor. Por favor, ahorita que están encendiendo sus cámaras, de una vez me van diciendo sus nombres. Germán Ailar, presente, doctora. Naomi Ramírez. Presente. Marvin Cepelcho. Espérenme, después de Naomi, Zaida Félix, doctora. Zaida. Julio César Chacón, doctora. Siguiente, después de Julio César. María Fabiola del Pilar Ruano. Edgar Sandoval, doctora. Lidia Bartolón, doctora. Sephora Dumax, doctora. Y después de Sephora ya tenemos. José Carlos González, doctora. Sí. Marvin Cepelcho. Marvin. ¿Quién más está? Está William también, doctora. William. ¿Dónde está William? William Kijivix. Ya. Y Marvin, ¿verdad, doctora? Sí. Catherine Catú. ¿Quién? ¿Catú? ¿Dónde está? De lo que se está tratando de conectar a la reunión porque cuando regresamos de las salas pequeñas, la reunión la sacó, pero sí estuvo trabajando. Ajá, pero. Hola. Doctora, problemas. Ahí ya se logró conectar. Perdón, tengo muy mala conexión y no me deja, entonces me sacó de la reunión, disculpe. ¿Quién va a presentar? Yo, doctora. ¿Quién? Marvin. No, Germán Ailar. Germán. Sí. Muy bien. Iniciemos en la etapa 2, Iniciemos con la etapa 2. ¿Qué, doctora? A ver. No sé si se ve mi pantalla.
¿Ya? Ok, bueno. Entonces, en la etapa 2, doctora, tenemos ahorita, bueno, eh, en las instrucciones que se nos dieron, pues tenemos pistas claves, ¿verdad? Y el personal de salud rota entre las salas del hospital y pues se ve que eh, ni el personal sanitario ni los enfermeros pues no están contagiados. Entonces la transmisión no se relaciona con persona a persona. Em, los casos, pues solo se presentan los casos en un ala, nada más. Entonces la propagación está confinada. Entonces, eso es un dato muy interesante porque tampoco el personal administrativo estaba, eh, pues ahí sí que contagiado. Eh, Apunta entonces a que la fuente era ambiental y que, digamos, la contaminación puede que se estuviera realizando mediante el agua en las tuberías o que sea eh, mediante aerosol o humidificadores o los ductos de ventilación de la climatización o pues sí, la ventilación y la climatización, ¿verdad? Entonces sugieren que los patógenos son de origen ambiental y entre ellos, o el más común, pues es la legionela, las pseudomonas aeruginosa, los mohos, los hongos oportunistas. Entonces, siguiendo para confirmar la fuente ambiental y acotar la exposición, se requiere auditar de inmediato, ¿verdad? Entonces, el, el mantenimiento y la infraestructura se realizaron intervenciones en lo que son los filtros de las torres de enfriamiento del aire acondicionado, exclusivamente del ala este, y el registro de la red de agua potable en los grifos, las duchas y los sistemas de reserva y equipos de humidificación del, del sector, ¿verdad? Entonces, la, los registros de farmacia e insumos médicos en la trazabilidad de los lotes de medicamentos nebulizados, soluciones salinas, humidificadores o dispositivos de terapia respiratoria em, o distribución únicamente en el ala este. Se verificó también eso y se verificó también en servicios de apoyo como nutrición, cómo estaba lo que es los dispensadores de agua, el hielo, los registros del personal de limpieza además o proveedores que estuvieran asignados en ese sector. Em, Ajuste a las medidas de distribución. ¿Qué medidas de contenciones físicas o logística se aplicarán en el ala este? Pues lo más oportuno es el cierre y movilización del sector, restringir los ingresos y suspender los traslados, o sea, de los pacientes hacia a otros sectores bajo estrictas medidas de salida. Se realizó la clausura inmediata del uso del agua de grifo para el consumo, em, aerosolterapia. En el ala este proporciona un agua, o sea, se proporcionó agua embotellada. Se apagó y se desinfectó los sistemas de climatización y se reemplazan los consumibles respiratorios de equipos médicos de terapia respiratoria, además de los humidificadores y los frascos de aspiración por material estéril y nuevo. Se sectorizó el personal, ¿verdad? Provisionalmente la rotación del personal sanitario y se le asignaron equipos fijos que atiendan únicamente el ala para la contención y evitar una contaminación cruzada accidental, ya que lo efectivo fue diagnosticar
el que no era por persona a persona. Entonces, en conclusión, el patrón de epidemiología sugiere un brote intrahospitalario por fuente común ambiental en el ala este y la probabilidad es identificar la exposición compartida por 7 pacientes e interrumpirla mientras continúa la vigilancia activa. Eso Muchas sería. gracias, Germán. Gracias, doctora. Continuamos con el grupo 1. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿quiénes están? Buenas Buenas noches. noches, doctora. Bianca Tebalán. Johanna Chavarría. Bianca, Johanna. Isabel López. Hernández. Espérame. Johanna, después. ¿Quién sigue después de Johanna? Alba López. Alba, López. ¿sí? ¿Quién más? Lilian Silvestre. Lilian, Los Illescas. Carlos, Isabel, Henry Ramos. Henry, Isabel Hernández, doctora. Isabel, María Fernanda Mijangos. ¿alguien más? Sofía Cruz. Sofía. ¿Quién más? Este grupo de 9. Bueno, presentemos. Solo veamos ahí antes en el listado de sus integrantes, por favor. Once hay acá. ¿Quién es? Doctora, falta Rudy, él está de turno el día de hoy. ¿Y por qué lo tenemos entonces acá en el Es trabajo? que sí nos colaboró cabal en la tercera parte, después de En la las tablitas. presentación. Ajá, nos pudo elaborar la presentación en su hora PO que tuvo, pero sí ahorita no va a poder hablar. Pero Ajá. sí colaboró. Ajá. ¿Y quién más? Y el ingeniero Carlos Mariano también estuvo presente y también estuvo en la sesión, pero tuvo un problema y como que la plataforma lo sacó. Entonces ahorita le estoy preguntando a ver si ya lo dejó entrar. Creo que estoy. Ahí Sí, está. Ah, bueno. sí, Qué Carlos se preocupada encendió por su usted. cámara. Pero me falta alguien, vamos a ver. El Ah, doctor Herbert. Herbert, Henry. Ah, sí, Herbert no está. ¿Y Sí, Herbert pero qué se estuvo hizo? colaborando. Sí, estuvo colaborando, doctor. ¿Y qué también está de turno? Pues sí. A ver, ¿dónde anda? Sí. Ya, entre los caídos. Bueno, presentemos pues Alba. ¿Quién va a presentar? Voy a presentar yo, doctora. Isabel. Isabel, sí, Vaya, presentemos, pues vamos ya en el bloque 3, ¿verdad? así es. Ahí voy. Solo llego. Bueno, para la ronda número 3 ya sabemos que obtenemos los resultados y tenemos los PCR negativos para virus respiratorios y los hemocultivos también negativos. Sin embargo, tenemos el antígeno en orina para Legionela en 4 de los 7 pacientes. Entonces, en los datos confirmados que conocemos son los que acabo de mencionar y el de mayor relevancia va a ser el antígeno urinario para Legionella pneumofilia. Entonces, eh, esto confirma la enfermedad de la Legionela en estos 4 pacientes, siempre que asociemos, ¿verdad?, los síntomas respiratorios. Otra cosa importante es que en la información pendiente tenemos 3 pacientes que no están confirmados y
tampoco tenemos un cultivo o una PCR específica para Legionela. Sin embargo, el antígeno en orina nos permite confirmar el diagnóstico. Información que tenemos pendiente de la evaluación y muestreo de la red de agua es principalmente encontrar el origen siendo la fuente exacta para realizar los aislamientos clínicos y ambientales correspondientes. Y en la actualización de la hipótesis, tenemos que la enfermedad sea a causa de la legionela, ¿verdad? Del serogrupo 1, probablemente relacionado a una fuente de agua en común que se haya aerolizado. ¿Cómo vamos a definir ahora el caso confirmado? Un paciente que tenga una infección, un antígeno urinario positivo para Legionela, neumofilia del serogrupo 1 y a partir de un cultivo de una muestra respiratoria y una prueba molecular válida. Esto puede ser aplicable a cualquiera de las tres, en este caso vamos a tener 4 pacientes confirmados y 3 pacientes pendientes que van a continuar bajo vigilancia y se van a colocar como sospechosos. Entonces, ¿qué intervenciones vamos a realizar? Para recordar un poco la patofisiología de la neumonía por legionela. Sabemos de que esto se hace principalmente por medio de microaerosoles que se pueden encontrar en agua o filtros de aire acondicionado o en sí cualquier cosa que pueda generar que el agua se aerolice. Y lo más importante también es que esos microorganismos, debido a las temperaturas del agua, pueden generar un biofilm que lo que hace es que las encapsula y hace que se proliferen con mayor facilidad, ya que estas también se pueden replicar en los macrófagos y en algunas amebas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es de que una vez estén contaminados la tubería o el recurso de agua, hay que realizar un sanamiento intencional de no solo el tratamiento para los pacientes, sino que para toda la infraestructura que esté dañada. Eh, ¿Qué es lo que tenemos importante? Es que realmente en los casos clínicos tenemos antibióticos que cubren y esta bacteria tiende a ser muy poco resistente. Sin embargo, el problema acá es de infraestructura. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control que vamos a tomar? Suspender temporalmente las exposiciones al agua que generen aerosoles. Duchas, hidroterapia o de dispositivos sospechosos, trabajar esto de la mano con el personal de terapia respiratoria principalmente. Activar la investigación ambiental con epidemiología, control de infecciones, ingeniería y mantenimiento. Luego realizar un muestreo ambiental dirigido tanto del agua como el biofilm, iniciando por la unidad de cuidados intensivos, que fue el lugar donde aparentemente se origina el brote, y realizando el seguimiento hacia atrás de los lugares donde estuvieron los pacientes que pudieron ser los primeros lugares de exposición y implementar medidas de contención, incluyendo filtros del punto donde estén indicados según el muestreo que tomemos y corregir las condiciones que favorecen a Legionela. A continuación vamos a hablar de las mismas. Entonces, encontramos y en otra clase anterior habíamos encontrado ya que teníamos el dióxido de cloro como un posible desinfectante, ¿verdad? Que iba a tener acción contra bacterias, virus y hongos, y principalmente controlar la temperatura del agua, porque si el agua se encuentra mayor de 70 grados, la legionela va a morir rápidamente. Sin embargo, entre 25 y 49, este es su óptimo curso sobre reproducción. ¿Cuál es el problema de esto? Es que no podemos tener la temperatura del agua tan alto todo el tiempo porque necesitamos utilizarlo. Sin embargo, en la descripción de qué hacer ante un brote de legionela, se recomienda que al menos por 5 minutos se genere un lavado completo de las tuberías a esta temperatura, por lo cual va a ser algo que tenemos que tomar en cuenta con el equipo de mantenimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre el cloro versus el dióxido de cloro? Que nos permite, por medio de una menor concentración de producto, obtener muchos más beneficios. Entonces aquí tenemos una estación de dióxido de cloro que se podría colocar posteriormente en el hospital para evitar posibles brotes. Luego, se planea implementar
testeos de rutina sobre Legionela, ya que han encontrado brotes y eso se mide por unidades formadoras de colonia y se va a determinar dependiendo de la concentración que encontremos. Y dependiendo de la concentración que se encuentre, se toman las diferentes medidas que explica esta tabla que trae el kit de CDC, que es lo más recomendado en esta situación. Luego, en el entorno hospitalario, luego vamos a colocar un programa de vigilancia, que es el muestreo, la medición del dióxido de cloro y sus subproductos, y realizar estudios de trazabilidad por edificio y piso para evitar futuros bloques. Esto nos va a requerir ajustes operativos y mantenimiento continuo de bombas y equipo y tener un plan de respuesta ante fallas. Entonces, en resumen, tenemos 4 casos confirmados a los cuales planeamos dar tratamiento dirigido, vigilancia clínica, ya sea en pisos o en la unidad de cuidados intensivos, según la clínica de los pacientes, y la toma de muestras respiratorias si es posible. Y con los casos probables, controlar la hemodinamia de los pacientes y no esperar un resultado si necesito iniciar tratamiento. Y completar el diagnóstico cuanto sea posible para confirmar los casos. Y ante todos, en la posible exposición común, lo principal es retirar las fuentes de agua potencialmente contaminadas e iniciar la vigilancia epidemiológica. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Grupo 3. ¿Quiénes están en el grupo 3? Buenas noches, doctora Evelyn Noche, Castillo. doctora, presente. Buenas noches. Dice Selvin Tax. Selvin. Ischel Armira. Espérame, vayan. Perla, Evelyn. Ischel Armira. Mayra Raimundo. Heidi González. Leilin. Sí, doctora. Heidi Johanna, número 3, doctora, presente. Airi. No. No. ¿Quién fue ahorita? Tairi. Heidi, doctora. Heidi Tsul, número 3. Heidi Johanna. Tairi Alondra, doctora. A ver, los voy a llamar mejor yo porque vamos a ver. Perla. Presente, doctor. Joab. Presente. Heidi. Presente. Ixchel. Presente. Yerlin. Se acaba de desconectar, doctor. Acaba de estar en la sesión, pero le mandó ahí que ha tenido problemas con la conexión. Mayra. Presente. Tairi. Presente. José Otoniel. Presente. Evelyn. Presente. Selvin. Presente, doctora. Leili. Presente, doctora. Ok, entonces solo Yerlin fue la que tuvo problemas. Sí, ella le ha estado escribiendo en el grupo general. Bueno, iniciemos, por favor. Muy bien, vamos a hacer la presentación de la etapa número 4. En esta se confirma un brote de legionelosis nosocomial en el ala este del tercer piso, afectando a pacientes con estancias prolongadas debido a la inhalación de aerosoles contaminados por fluctuaciones térmicas en la válvula mezcladora de agua caliente reparada hace 12 días. El plan de control definitivo exige desinfección térmica o química inmediata del sistema de agua caliente, aislamiento y tratamiento antibiótico oportuno para los casos y la implementación de un monitoreo mensual de la temperatura y calidad del agua
En cuanto a la comunicación del riesgo, se establecen 3 mensajes. A la gerencia, brote focalizado de Legionela controlado con éxito en el ala este. Se han asignado recursos para la descontaminación total del sistema hídrico y la atención de los pacientes. Al personal sanitario, se identificó el origen bacteriano en las duchas del tercer piso. Mantengamos la vigilancia clínica, el uso de equipo de protección personal adecuado y el reporte inmediato de nuevos síntomas. A pacientes y familiares, la situación está completamente controlada y localizada. Estamos implementando medidas estrictas de purificación del agua para garantizar la seguridad y la salud de todos. Gracias. Gracias. Y entonces el grupo 4. Por favor, pónganme ahí la lista de sus integrantes. Ahorita, doctor Vidal, usted puede subir el listado porque eso sí, en la presentación solo dice el grupo. Gerson, Doctora, John Anthony, También conocido como Juanito Piscina. Lidia Alejandra, Antonio. Presente. Edwin Vidal, Hola, presente. Ruth Eugenia, Presente. Juan Mateo, Presente, doctora. Lilian Lisbeth, Presente, doctora. Janerki Larisa Presente, profesora. y Lucía Josepa. Presente. Muy bien. Entonces ya vieron que ya llegamos a la etapa 4, ya descubrieron y le dieron tratamiento al malhechor. Entonces, yo necesito que ustedes me digan al final qué les pareció el caso después de todo lo que investigaron. Deme su informe final, las conclusiones las últimas. No. Y quiero que piensen a quién, por presentación de sus otros compañeros, a quién le darían ustedes el 100 por mejor presentación visual. ¿Quién va a presentar? Yo, doctora. ¿Quién? Lucía. Lilian Lili. Castillo. Lili. Muy bien. Presente mientras que sus compañeros están haciendo ahí votación de quién de los otros grupos le vamos a dar el 100 en su presentación. Entonces, le damos la conclusión más que todo Sí, después de las exposiciones de los grupos anteriores, solo para sí. que el compañero Vidal me pueda hacer favor de proyectar la parte final de las conclusiones, por favor. Al final. Poco. ¿Cuál slides más, Vidal? La última oración. Si pone la presentación en
porque sería ahí en la última está. Doctor Ver, creo que abrió el Word. Pero Sí. esa es la que... No, pero, ajá, eso, dele ahí. Hasta abajo. Hasta abajo, de abajo, porque hasta abajo dice informe final. Ya, ahí. Bueno, ahí está la Ahí conclusión está la final. conclusión final. ¿Me lo va a Bueno, leer? yo, doctora, bueno, con lo que ya han hablado los compañeros, ¿verdad? Acerca de pues este brote que se dio en el hospital, cada uno pues abordó en las diferentes 4 etapas, ¿verdad? Que ahí pues no voy a entrar en materia porque cada quien pues lo expuso en su momento. Nosotros dentro de nuestra investigación, ¿verdad? Como grupo, pues también adjuntamos lo que es un plan, ahí en el documento pues ustedes lo pueden observar. Pero a manera de concluir, ¿verdad? Con todas estas intervenciones que cada grupo pues expuso, con todos los datos, hallazgos que se pudieron encontrar para hacer la investigación y el proceso respectivo, pues podemos concluir, ¿verdad? Que esta investigación epidemiológica, perdón, pues concluye, ¿verdad? Que existe un brote nosocomial de legionelosis asociado probablemente con un sistema de agua caliente, ¿verdad? Y la generación también de aerosoles en las duchas del ala este del tercer piso. En este caso, la detección temprana, la vigilancia activa, la confirmación microbiológica y la intervención ambiental, que fue todo lo que se intervino, ¿verdad? En las 4 etapas, pues permitieron identificar al mismo tiempo cuál fue esa fuente probable y al mismo tiempo establecer cuáles son esas medidas específicas para poder interrumpir la transmisión, proteger a los pacientes y prevenir, ¿verdad?, futuros eventos similares dentro de este brote. Gracias, Lili. ¿Y algo que hayan visto ustedes que tenían diferente o había que agregar en la presentación de sus compañeros? Ahí yo le puedo dar mi opinión. Fíjese que algo que nosotros quizás no teníamos era la conducta, ¿verdad? De la enfermedad. Eso sí me pareció de uno de los grupos que presentó muy bueno y que no tomamos en cuenta en la presentación. Gracias, Ruth. Y entonces, ¿qué piensan ustedes de la presentación de sus demás compañeros? ¿Por quién votaron? ¿Qué presentación estuvo mejor? La verdad que todas, profesora, todos hicieron un muy buen trabajo, todos complementaron muy bien sus lecciones, algunos votamos por unos, otros por otros, entonces no decidimos uno de fijo, ¿verdad? Pero quizás el grupo 2 tuvo una muy bonita presentación y completa. El grupo 2, el primero. Sí, el primero. Mm, Ok, pero algo que también mencionó Ruth ahí muy interesante es que hubo un grupo que también habló de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, precisamente, y eso es algo que le dieron también extra, que creo que en los demás, bueno, vamos a revisar los que ya subieron su informe, el grupo número 3, ¿verdad? Entonces, tiene también un extra ahí. Entonces, Exacto. muchas gracias a todos. Yo creo que pues esta es la forma de que son temas difíciles porque al final pues la teoría cuesta si no lo pone uno en práctica, ¿verdad? Y que pues no es de todos los días en nuestras áreas. Entonces, pues espero que les sirvan estos casos para poder practicar y darse cuenta primero que todo que la importancia del trabajo en equipo, en que todos deben aportar, ¿verdad? Y de que no importa cuál sea nuestro rol al final, pues como administradores tenemos que integrarnos, ¿verdad? A los grupos y llamar a más especialistas para que pues verlo desde diferentes puntos, ¿verdad?
Entonces, si hay algún otro comentario de los demás compañeros. Si no, pues entonces muchas Bien, doctora. gracias. Que tengan feliz. Sí, Gracias, doctora. Solo le encargo que no me ¿ya? aparece la asistencia de la primera sesión. ¿Ya revisó? Sí, revisé hace un ratito y no, seguía Vaya. igual. Ahorita que Doctora, cierre voy a ver. igual a mí Vaya, gracias, doctora. la asistencia del viernes pasado no me aparece. Vaya, ahorita voy a ver. Hay quienes sí participan, entonces los ubico, así como Ruth, ¿verdad? Entonces, siempre participa, pero ya vieron en estas presentaciones, aparecen los compañeros allí en los grupos y no están presentes, ¿verdad? Entonces, también eso. Ya me aparece, doctora, ya revisé ahorita. Bueno, Gracias. vaya, pasen feliz noche. Feliz noche, bendiciones a Buenas cada noches, uno. doctora. Muchas Doctora.